Mi nombre es Morbat, heraldo de las sombras, el portador de la llama funesta, y vengo a anunciar lo que debería permanecer oculto para siempre, porque mi luz no salva, sino que condena, y mi voz no advierte, sino que sentencia. Ahora estáis dentro de mis dominios. Ahora estáis dentro del legado maldito. Hoy os debo contar una historia que el tiempo quiso enterrar, pero su maldición es más fuerte y sin duda, os alcanzará. Existen lugares anclados en el tiempo, aislados por algo más que la geografía. Rincones olvidados donde los ecos del pasado gritan advertencias que ya nadie escucha. Hoy viajaremos a uno de esos sitios. Un pueblo devorado por la nieve y el silencio en la cordillera norte, en el crudo invierno de 1789. Su nombre era Cumbre Alta, un puñado de casas aferradas a la roca como si temieran caer al vacío. La noche del jueves 12 de enero, el cielo se rompió. No fue una nevada común. Los copos caían densos y pesados, con una prisa antinatural, como si una mano invisible quisiera sepultar al pueblo bajo un sudario blanco. Valeria, la curandera del pueblo, lo sintió antes que nadie. Lo vio en las brasas agonizantes de su chimenea, en la forma en que el viento aullaba entre los tejados, un lamento que no era de este mundo. A su lado, su hija Amalia maldecía en voz baja, no por miedo, sino por hastío. Su único anhelo era abandonar aquellas montañas, escapar de las supersticiones y el frío que calaba hasta el alma. Al amanecer del viernes 13, Cumbre Alta ya no tenía conexión con el exterior. Una muralla de hielo y nieve infranqueable la había convertido en una prisión. Nadie podía entrar ni nadie podía salir. Fue entonces cuando el primer grito rasgó el aire helado. No fue un grito de dolor, sino de puro espanto y pérdida. El hijo del herrero, un bebé de apenas 4 meses, había desaparecido de su cuna. No había rastro de forcejeo, ni huellas en la nieve virgen que rodeaba la casa. Simplemente, se había desvanecido. Mientras el pueblo comenzaba a sucumbir al pánico, Valeria regresó a su hogar con el corazón encogido por un terror ancestral. Y allí, bajo el umbral de su propia puerta, encontró algo que la nieve no había logrado cubrir. Una pequeña y grotesca figura hecha con plumas negras de cuervo y un único y diminuto diente de leche. A veces, la peor prisión no tiene barrotes de hierro, sino muros de nieve. Y su carcelero no necesita un rostro, solo un odio ancestral e infinito. La figura de plumas y el diente de leche no fue un presagio. Fue una confirmación. El pánico, contenido durante las primeras horas de la mañana, estalló cuando la verdad completa se abrió paso entre la ventisca. No había sido solo el hijo del herrero. Otros 2 niños, nacidos en los últimos meses, fueron encontrados sin vida en sus cunas. 3 muertes idénticas, silenciosas y terribles. No había signos de violencia, ni puertas forzadas. Solo 3 pequeños cuerpos fríos, con sus ojos desmesuradamente abiertos, fijos en un punto invisible del techo. Una visión que congelaba la sangre más que el propio invierno. Arcadio, el alcalde de Cumbre Alta, tomó el control con puño de hierro. Era un hombre robusto, de rostro curtido por el viento y el orgullo, acostumbrado a resolver disputas terrenales pero no a enfrentar pesadillas. Su decreto fue rápido y brutal. Se prohibía hablar de lo sucedido bajo amenaza de castigo. Ordenó a los padres, rotos por el dolor, quemar las cunas en una fogata común en el centro de la plaza. Quería borrar la evidencia, convertir la tragedia en un rumor, que todo fuera una simple enfermedad invernal. Y para calmar sus almas, mandó rezar. Pero Valeria sabía que ninguna plegaria detendría aquello. Había visto el cuerpo de una de esas criaturas. Su piel, aunque gélida al tacto, conservaba una extraña tersura, una flexibilidad antinatural, como si la vida no se hubiera marchado del todo, sino que hubiera sido reemplazada. Mientras el pueblo obedecía al alcalde, Amalia encontró en la entrada de su casa la grotesca figura que su madre había ocultado y la sostuvo entre sus dedos. En lugar de miedo,
sintió una oleada de desprecio. Para ella, no era más que otro símbolo de la superstición que la ahogaba, una broma macabra de algún vecino ignorante. La arrojó al fuego sin que su madre se diera cuenta, convencida de que el único mal real en Cumbre Alta era la pura ignorancia. La negación es el primer ladrillo en el muro de una tumba colectiva. Se construye para ocultar el horror, pero solo sirve para encerrarse junto a él. En los días que siguieron a la quema de las cunas, Cumbre Alta se hundió en una calma forzada, mucho más aterradora que el pánico inicial. El decreto de Arcadio había funcionado. Nadie hablaba de los niños muertos. Nadie mencionaba las desapariciones. Las puertas se cerraban al atardecer y no volvían a abrirse hasta el día siguiente. Pero el silencio era una mentira. Estaba cargado de miradas furtivas, de padres que vigilaban las cunas de sus hijos recién nacidos con un hacha a mano, y de un miedo colectivo que se adhería a las paredes como la escarcha. El humo de la fogata funeraria se negaba a abandonar el pueblo, flotando como un velo grisáceo que olía a madera quemada y a algo más. También olía a una pena no resuelta. El mundo exterior seguía borrado por la nieve. El viento ya no aullaba, sino que parecía susurrar palabras fragmentadas, sonidos que se colaban por las grietas de las ventanas y que todos se esforzaban por ignorar. Valeria pasaba las noches en vela, estudiando antiguos manuscritos heredados de su abuela. Buscaba respuestas en símbolos olvidados y remedios contra males que no eran de la carne. Sentía la presencia, ahora más presente, como un animal depredador que rodea a su presa antes del ataque final. Por su parte, Amalia veía el comportamiento del pueblo como una locura colectiva. El miedo, según ella, los estaba volviendo salvajes. La tercera noche, el silencio se rompió. No con un grito, sino con un sonido sordo y repetitivo que resonó por todo el valle. Un raspado rítmico, como de metal contra madera, que provenía de todas partes y de ninguna a la vez. Al amanecer, el origen del sonido se reveló. En el marco de la puerta de cada una de las casas del pueblo, sin excepción, había aparecido una marca. Un símbolo grabado a profundidad en la madera. Una espiral perfecta, dibujada con una precisión inhumana bajo la capa de hielo. Algunos aldeanos, desesperados, quisieron verlo como una señal de protección divina. Pero Valeria, al ver el símbolo en su propia puerta, sintió como el alma se le helaba. Aquello no era una barrera protectora, era una invitación. O peor aún, una marca de propiedad. Cuando el miedo obliga a un pueblo entero a guardar silencio, el mal ya no necesita esconderse. Le basta confirmar su obra en cada puerta. La visión de las espirales grabadas en cada puerta desató una nueva ola de terror en Cumbre Alta, una que el autoritarismo de Arcadio ya no podía sofocar. Las marcas eran una declaración de poder, una firma visible del mal que los acechaba. El alcalde, viendo su control desmoronarse, reaccionó con la única herramienta que conocía, la fuerza bruta. Declaró los símbolos obra de un hereje o un lunático escondido entre ellos. Organizó patrullas de aldeanos armados con hachas y cuchillos, ordenándoles raspar y borrar cada una de las marcas. Quería eliminar la evidencia y demostrar que era algo hecho por manos humanas. El intento fue un fracaso humillante. La madera alrededor de las espirales parecía haberse endurecido, volviéndose tan resistente como el hierro. Las hachas rebotaban produciendo chispas, y los cuchillos semellaban sin dejar la más mínima muesca en los siniestros dibujos. Al caer la tarde, los hombres regresaron a la plaza, derrotados y con las manos ensangrentadas. El miedo dio paso a la resignación. Las marcas no podían ser borradas. El pueblo entero pertenecía a aquello que las había grabado. Mientras tanto, Valeria prohibió a su hija Amalia que tocara el símbolo de su puerta. La curandera pasaba horas observándolo, descifrando su intención. Comprendió que la espiral no era una simple marca, sino un conducto o un portal en miniatura. Sentía un pulso débil y frío emanar de ella, una energía que parecía alimentarse del miedo del pueblo. Por su parte, Amalia, aunque impresionada por la imposibilidad de borrar las marcas,
seguía aferrada a su escepticismo. Para ella solo era un truco, una resina extraña o una anomalía natural. Su frustración crecía al ver a su madre sucumbir a lo que ella consideraba viejas leyendas para asustar a los niños. Aquella noche, en un acto de desafío, Amalia se acercó a la puerta, decidida a demostrar que todo era una farsa. No llegó a tocarla. Justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar la espiral, el sonido de una campanilla infantil resonó desde el interior de su propia casa, desde una habitación que llevaba años cerrada y vacía. No hay mayor ceguera que la de aquel que se niega a ver el abismo, incluso cuando el eco de sus profundidades resuena ya en su propio hogar. El tintineo de la campanilla se desvaneció, dejando tras de sí un silencio denso y expectante. Amalia se quedó paralizada, con la mano suspendida en el aire. Su escepticismo se había hecho añicos por un sonido imposible. El eco provenía del piso de arriba, de la habitación que había pertenecido a Mateo, su hermano pequeño, muerto de fiebres hacía más de una década. Con el corazón martilleándole en el pecho, siguió a su madre, que subió las escaleras con una lentitud ritual, sosteniendo un candelabro cuya llama temblaba violentamente. La puerta del cuarto de Mateo, que siempre estaba cerrada con llave, ahora estaba entreabierta. Al entrar, un frío anómalo las golpeó. Un frío que no era de invierno, sino de ausencia, como el que emana de una tumba recién abierta. La habitación estaba cubierta por una fina capa de polvo, intacta durante años. Pero en el centro del suelo, perfectamente dibujada en el polvo, había una pequeña huella, y no era la de un niño. Era la marca de una pequeña pezuña, como la de un cabrito recién nacido. Junto a la huella, sobre una vieja mecedora, reposaba la campanilla de plata que su hermano solía agitar. Estaba cubierta de escarcha, a pesar del calor relativo de la casa. Amalia, por primera vez en su vida, sintió un terror puro y visceral. La amenaza ya no estaba en las puertas, ni en las historias de los vecinos. Estaba allí, en su propia casa y golpeando a su propia pérdida. Esa misma noche, el mal actuó de nuevo. La hija del curtidor, una niña de 7 años, desapareció de su cama. Pero esta vez, hubo un testigo. Su hermano mayor, escondido bajo las sábanas, contó entre sollozos una historia que nadie quiso creer del todo. Habló de una sombra alta y delgada que se deslizó por la pared, una figura sin rostro que susurraba una nana con una voz que sonaba como el crujido del hielo. Dijo que su hermana no gritó. Se levantó de la cama como si estuviera en un sueño, tomó la mano de la sombra y se marchó con ella hacia la pared, desapareciendo a través de la madera maciza como si fuera niebla. El terror había cambiado de naturaleza. Ya no robaba niños de sus cunas. Ahora, los seducía. El verdadero horror no te arrebata lo que amas. Te convence para que se lo entregues voluntariamente, con una sonrisa sonámbula en el rostro. La historia que contó el niño sobre esa sombra macabra se extendió por Cumbre Alta como un reguero de pólvora, aniquilando los últimos vestigios de esperanza. La amenaza no solo era invulnerable e invisible, sino que también era un encantador de almas. Arcadio, el alcalde, sintió el peso de su fracaso como una soga al cuello. Su autoridad era una farsa. Las patrullas, las prohibiciones, la fuerza, nada había servido. Ahora, se dedicaba a deambular por el pueblo, con la mirada perdida y una botella de aguardiente en la mano, murmurando órdenes que nadie seguía y promesas de un amanecer que nunca llegaba. La fortaleza del hombre se había reducido a escombros. Esa noche, la sexta desde que comenzó el asedio, Arcadio se encerró en su casa. El miedo, que antes había despreciado en otros, ahora era su único compañero. Se sentó en una silla frente a la cuna de su nieto, el pequeño Elías, el que era su único legado, el último vestigio de su linaje. Colocó un hacha de leñador a su lado y juró que nada ni nadie le arrebataría a ese niño. Fuera, la nieve había cesado. Un silencio antinatural cubrió la montaña. Era un silencio pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Mientras tanto, en casa de Valeria, Amalia ya no discutía.
Su escepticismo había sido reemplazado por un terror vigilante. Madre e hija trabajaban juntas, rodeando la casa con sal y amuletos de hierbas secas, barreras demasiado frágiles contra un mal que podía atravesar la madera sólida. Fue Valeria quien lo sintió primero. Un cambio en la presión del aire que se convertía en una vibración sorda que no provenía del suelo, sino de algo más perturbador. Entonces levantó la vista hacia la ventana, en dirección a la casa más grande del pueblo. Sabía que la bestia, después de jugar con el rebaño, finalmente se dirigía hacia el pastor. En la casa del alcalde, el pequeño Elías, que había estado durmiendo plácidamente, abrió los ojos de repente y no lloró, no se quejó. Simplemente giró su cabeza hacia la pared más oscura de la habitación, y una sonrisa lenta y vacía se dibujó en su rostro. No hay defensa posible cuando el enemigo no derriba tu puerta, sino que llama a la puerta que llevas dentro del alma y tu propia sangre le sonríe. La sonrisa vacía del pequeño Elías fue el preludio del fin. Arcadio, vencido por el alcohol y el agotamiento, se adormeció en su silla solo por un instante. Un instante fue suficiente. Despertó sobresaltado por un silencio que le taladró los oídos. La cuna estaba vacía. El hacha seguía en el suelo. No había huellas, ni puertas abiertas. El niño se había desvanecido en el aire, como si nunca hubiera existido. Pero la entidad había dejado su tarjeta de visita, su macabra firma. En el centro del colchón reposaba una figura grotesca. Un muñeco tosco hecho con ramas entrelazadas y una docena de pequeños dientes humanos, blancos y afilados, engarzados en la madera como si fueran joyas. Eran dientes de leche. El grito de Arcadio no fue el de un hombre, fue el de un animal herido de muerte. Un aullido que rasgó el silencio de Cumbre Alta y que hizo que hasta los cuervos en los árboles se estremecieran y escaparan de sus ramas. Salió de su casa sin abrigo, corriendo a trompicones por la nieve profunda. Ya no era el alcalde. Era un padre roto, un abuelo despojado y un hombre al que le habían arrancado el futuro de su linaje. Se desplomó de rodillas en la puerta de la única persona que ahora podría tener respuestas: Valeria. El orgullo se había congelado y hecho añicos en su garganta. Con el rostro bañado en lágrimas y desencajado, suplicó, balbuceó e imploró ayuda. Amalia abrió la puerta y contempló la escena. Ver al hombre más poderoso y testarudo del pueblo, reducido a un despojo tembloroso, fue la confirmación final de que la pesadilla era real. Valeria salió y posó una mano en el hombro del alcalde. No había compasión en su mirada, solo una resolución sombría. Arcadio, el tiempo de negar ha terminado, dijo con voz firme. Lo que te ha arrebatado a tu nieto no es de este mundo, y no se detendrá hasta tenerlo todo. Fue en ese momento, bajo una luna pálida que parecía un ojo vigilante, cuando se selló el pacto. Un pacto nacido de la desesperación, la sabiduría y un terror recién descubierto, porque sabían que ya era tarde para salvarse. Ahora solo podían luchar. Cuando el orgullo de un líder se rompe, solo quedan los fragmentos de un hombre. Y es con esos fragmentos que se forjan las alianzas más desesperadas. Dentro de la casa de Valeria, las llamas del calor del hogar luchaban contra el frío de la verdad. Arcadio y Amalia escuchaban, cautivos, mientras la curandera desvelaba el conocimiento extraído de los viejos manuscritos de su familia. El ser que los cazaba tenía un nombre, olvidado por todos salvo por aquellos que guardaban las viejas historias. Su nombre era el ladrón de alientos. Una entidad famélica que no se alimentaba de carne, sino de un futuro por venir de las vidas aún no vividas, y por eso se llevaba a los niños. Los nacidos en el año marcado, como decían los textos, eran su manjar predilecto. Su llegada no fue una casualidad. Cruzó el umbral con la tormenta, explicó Valeria con voz grave, porque el alba de aquel viernes 13 había abierto una fisura en el mundo. El plan de la entidad era aterradoramente simple. Las desapariciones eran solo el primer paso, una ofrenda para acumular poder. La culminación, su ascensión final, estaba programada. Los textos lo advierten, continuó Valeria,
señalando un diagrama lunar en un pergamino amarillento. El ladrón de alientos sellará su dominio total en la próxima noche de poder, cuando la luna se oculte por completo. Un mes exacto después de su llegada, el próximo viernes 13 de febrero. Todos tenían claro que el tiempo se agotaba. Solo tenían esos días para realizar el único ritual que podría desterrarlo: el sello del silencio. El ritual requería 3 elementos: el dolor de un líder, que era Arcadio, la sangre de un escéptico que ahora creía, que era Amalia, y la sabiduría de una guardiana, Valeria. Era como si el destino los hubiera unido así para afrontar aquello que venía. Debían ir al lugar más antiguo del pueblo, un círculo de piedras sagradas en la cima de la colina, que sería el lugar que la criatura elegiría como nido. Armados con diferentes hierbas, ungüentos, antorchas y un antiguo cuchillo ceremonial que Valeria guardaba como una reliquia familiar, los 3 subieron a través de la nieve. Al llegar, el aire era gélido y violento. En el centro del círculo de piedras, el suelo estaba desnudo, sin nieve, y en él, grabada en la tierra helada, la misma espiral que había marcada en sus puertas. Mientras Valeria comenzaba a recitar las palabras del ritual, una voz infantil susurró desde las sombras, justo detrás de Amalia. La voz dijo: «Hermana, ¿por qué has tardado tanto?». No era la voz de ningún niño desaparecido. Era la voz de su hermano, muerto una década antes. La trampa más cruel del depredador no es su fuerza, sino su habilidad para usar tus propios recuerdos y tus anhelos más profundos como el cebo perfecto y mortal. La voz de Mateo, su hermano muerto, golpeó a Amalia con la fuerza de un huracán. La aparición translúcida, como un títere de recuerdos profanados, extendió su mano y le habló. «Hermana, he vuelto. Me ha dejado volver a verte». Por un instante, el ritual se detuvo. El mundo se redujo a ese rostro anhelado y a una promesa imposible. Pero entonces, la voz de Valeria, cortante como el filo de un cuchillo, rompió esa ilusión. «Amalia, eso no es Mateo. Te está engañando, aliméntalo con tu sangre, y no con tu pena». La orden de su madre devolvió la claridad a Amalia. Con un grito desgarrador que era a la vez un adiós y una declaración de guerra, se rajó la palma de la mano con la hoja del cuchillo. La sangre brotó, oscura y viva. «Llévate esto», gritó, salpicando con su sangre a la figura fantasmal. La aparición chilló, un sonido inhumano que desgarró el aire, y se disolvió en partículas de humo negro. El ladrón de alientos, expuesto y furioso por su engaño fallido, abandonó toda sutileza. El viento se transformó en un violento ciclón que arrancaba las piedras sueltas. Las sombras se fusionaron, trepando unas sobre otras para formar una figura colosal, un vórtice de oscuridad palpitante en cuyo centro se abrían y cerraban incontables ojos brillantes. Era un caos total. Arcadio cayó de rodillas, no por miedo, sino por el peso de la presencia, y plantó sus manos en la tierra ensangrentada, gritando el nombre de su nieto, ofreciendo su linaje roto como ofrenda para el ritual. Fue entonces cuando Valeria avanzó. Con el cuchillo ceremonial en alto, se interpuso entre la abominación, Arcadio y su hija. El viento azotaba con fuerza todo su cuerpo, pero ella permanecía firme y con una voluntad de hierro. «Te has llevado tu último aliento en esta tierra», exclamó. Su voz estaba amplificada por el poder del círculo. Canalizando la energía del dolor de Arcadio y la sangre de su hija, comenzó a trazar en el aire el símbolo del sello final. La hoja de su cuchillo dejaba a su paso una estela de luz blanca y pura. La criatura se abalanzó ferozmente sobre ella, pero Valeria completó el último trazo. El símbolo estalló en un haz de luz cegadora y la sombra lanzó un aullido de agonía infinita mientras era desintegrada y succionada hacia la grieta invisible. La luz implosionó, y la noche quedó en silencio. Cuando Amalia pudo ver de nuevo, su madre seguía en pie, pero Arcadio yacía inmóvil en el suelo, con el rostro en paz y los ojos completamente blancos. Para sellar una puerta al infierno, a veces hay que ofrecerle al carcelero una nueva cerradura. Un alma vacía a cambio de un pueblo a salvo podría ser un intercambio justo.
La luz cegadora se extinguió, llevándose consigo el alarido antinatural del ladrón de alientos. El viento amainó de golpe, y un silencio profundo, casi sagrado, cayó sobre el círculo de piedras sagradas. La nieve, que había dejado de caer durante el ritual, comenzó a descender de nuevo con suavidad, como si la propia montaña diera un suspiro de alivio. La amenaza había sido desterrada y Cumbre Alta estaba a salvo. Valeria y Amalia se giraron hacia el alcalde. El hombre yacía inmóvil sobre la tierra helada, con el rostro sereno y una leve, casi imperceptible sonrisa en los labios. Arcadio había muerto. Valeria lo comprendió al instante. No fue solo su dolor lo que ofreció como ofrenda. En su último momento, el alcalde había hecho un pacto final y silencioso. Ofreció su propia vida, su aliento, en un intercambio desesperado. Un alma rota por un alma joven. Justo cuando la tragedia de su sacrificio las embargaba, un sonido ascendió desde el pueblo en silencio. Era débil, pero inconfundible, el llanto de un bebé. Descendieron de la colina llevando el cuerpo de su alcalde. Al llegar, encontraron a los aldeanos saliendo de sus casas, atraídos por el mismo sonido. En la casa de Arcadio, sobre la cuna que horas antes contenía una maraña de ramas, yacía el pequeño Elías, vivo y llorando. El sacrificio del abuelo había devuelto al nieto a su pueblo. Pero fue el único milagro de la noche. Los otros niños, que fueron las primeras ofrendas de muerte, nunca regresaron. Sus alientos habían sido consumidos para siempre. El sacrificio de Arcadio fue sin duda el de un líder, pero también el de un abuelo que eligió salvar a su propia descendencia. Amalia nunca más habló de irse. Todo lo vivido la había anclado a esa tierra, a su madre y al conocimiento que ahora compartían. El pueblo sobrevivió, pero la victoria tenía un sabor amargo, el de las tumbas vacías de los niños que ya no volvieron jamás. Por todo ello, una nueva ley se forjó entre los habitantes de Cumbre Alta. Nadie volvería a subir a la colina del círculo de piedras sagradas, y se rezaría aún con más fuerza cada vez que se acercara un viernes 13. Un alma por un alma, este fue un intercambio que salvó un linaje, pero condenó a otros a un silencio eterno. En Cumbre Alta aprendieron que a veces, el milagro más brillante es el que proyecta la sombra más oscura, un recordatorio agridulce de que incluso cuando se gana una batalla contra la noche, no todos los que se perdieron en ella pueden ser rescatados del olvido.